Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para trabajar los contenidos del día. Durante toda la semana estuvimos trabajando con la organización y distribución de las informaciones y datos mediante tablas y gráficos estadísticos. Estos te servirán de herramienta para continuar con la construcción de tu último proyecto, un informe estadístico. En el día de hoy continuaremos trabajando con los deciles para datos agrupados como medida de posición no central. Los mismos buscan ayudarte a organizar e inferir sobre los datos que estamos analizando en este informe estadístico. Me imagino que te preguntarás, ¿qué son las medidas de posición no central? Las medidas de posición no central son aquellas que nos permiten obtener puntos característicos de la distribución que no son los valores centrales. Las mismas, para poder calcularse, deben ordenarse de menor a mayor y son aquellas medidas que dividen la distribución en partes iguales. Estos se suelen clasificar en 4 grandes grupos que son: número 1, los cuartiles. Son los 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Los cuartiles los vamos a identificar como Q sub K, en donde Q identifica al cuartil y K el orden del cuartil. Se lee cuartil de orden K. La imagen que tenemos en pantalla nos representa cómo los cuartiles dividen la distribución, que es de un 100%, en 4 partes iguales, en donde un cuartil es equivalente a un 25%. Número 2, los quintiles. Son 4 valores de la variable que dividen la distribución en 5 partes iguales. La imagen que tenemos en pantalla nos representa cómo los quintiles dividen la distribución, que es de un 100%, en 5 partes iguales, en donde un quintil es igual o equivalente a un 20%. Número 3. Los deciles. Son los 9 valores de la variable que dividen la distribución en 10 partes iguales. Los deciles los vamos a identificar como D sub K, en donde D identifica el decil y K identifica el orden del decil. Se lee decil de orden K. La imagen que tenemos en pantalla nos representa cómo los deciles dividen la distribución, que es de un 100%, en 10 partes iguales, donde un decil es equivalente a un 10%. Número 4. Los percentiles. Son medidas de posición no central que dividen la distribución en 100 partes iguales. Los percentiles los vamos a identificar como P sub K, en donde P identifica el percentil, K el orden del percentil y se lee percentil de orden K. La imagen que tenemos en pantalla nos representa cómo los percentiles dividen la distribución, que es de un 100%, en 100 partes iguales, en donde un percentil es equivalente a 1%. El procedimiento para calcular estas medidas en datos agrupados, en especial en una distribución de frecuencias, es muy similar al cálculo de la mediana, solo que ligeramente cambian, ya que cada uno de ellos posee una fórmula para calcularse. Los deciles poseen la siguiente fórmula, la cual tendremos en pantalla a continuación. Estos se encuentran mediante la fórmula
D sub K igual al límite inferior más el cociente de la posición del decil menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior en donde se encuentra dk entre la frecuencia acumulada del intervalo por el intervalo de clase, en donde D identifica el decil, K el orden del decil, este se lee decil de orden K. LI es el límite inferior del intervalo en donde se encuentra dk, F sub I, frecuencia absoluta del intervalo en donde se encuentra D sub K, F sub I menos 1, frecuencia acumulada del intervalo anterior en donde está D sub K, CI, amplitud del intervalo o intervalo de clase en donde se encuentra D sub K. N es el número total de datos. Para profundizar más en este tema, tendremos a continuación un video en donde vamos a desarrollarlo al completo. Acompáñame a verlo, por favor. Los deciles representan la suma de las décimas partes de la muestra y se representan como D sub J. Si los deciles representan la suma de las décimas partes de la muestra, quiere decir entonces que la muestra se divide en 10 partes iguales y podemos tener el decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el decil 10. Veamos un poco más. El decil 1 entonces representa el 10% de la muestra. Es como dividir una pizza en 10 partes iguales y tomar solamente una porción. El decil 2 entonces es tomar 2 porciones y representa el 20% de la muestra, que es equivalente a 2 décimos. O podemos ver el decil 3, que representa el 30% de la muestra y es equivalente a tomar 3 rebanadas de las 10 en que dividimos la pizza. O podemos ver un decil más interesante, que es tomar 5 piezas de las 10 en que dividimos la pizza, y ese decil representa el 50% de la muestra y además es equivalente a la mediana y al cuartil 2. Ahora nos piden calcular el 70% de la muestra de 23, 25, 27, 28, 32, 35 y 39. Así que calculemos estos datos simples. Dados los datos, lo primero que haremos es utilizar esta ecuación para encontrar la posición del decil 7, ya que nos piden el 70% de la muestra. El 70% de la muestra equivale al decil número 7. Entonces, la ecuación dice, D sub J es igual a J por N dividido 10 más un medio. Recuerda, esta es la ecuación para encontrar la posición del decil 7 o de cualquier otro decil, donde J es el número del decil y N es el número de datos. Vamos entonces. Ya hemos hecho la sustitución. 7 es el número del decil, como lo habíamos dicho. 7 es el número de datos dividido 10 más un medio. Eso nos da un resultado de 5.4. Quiere decir entonces que el decil 7 está en la posición
5 y su entero superior, que es 6. Veamos, aquí ya tenemos los datos ordenados y entonces dijimos que el decil 7 está entre la posición 5 y la posición 6. Excelente. Continuemos. Ahora, para encontrar el valor del decil, utilizaremos la siguiente ecuación que puedes ver en la pantalla. ¿Qué significa esta ecuación? Bueno, veamos. P sub n es el valor menor entre los dos valores en que se encuentra el decil. Luego, P sub n más 1 es el valor mayor entre los valores de las posiciones en que encontramos el séptimo decil. Y F sub p es la fracción de la posición del decil. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra posición es 5.4, la fracción es 0.4 solamente. Haciendo la sustitución queda de la siguiente manera. Puedes observar, como lo dijimos, 32 es el valor menor entre las dos posiciones y 35 es el valor mayor. Y nuestra fracción es 0.4. Entonces, vamos a la solución. Menos 32 es 3. Excelente. Ahora vamos a hacer el producto. Observa que primero hicimos los paréntesis. .4 por 3 es 1.2. Y luego hacemos la suma. 32 más 1.2, 33.2. Así que el valor de la posición del decil es 5.4, pero el valor del decil 7 es 33.2. Excelente. Continuamos. Ahora nos piden calcular el 60% de la muestra para una muestra de datos agrupados. Vamos entonces. Ahora tenemos una tabla de distribución de frecuencias, así que el primer paso para encontrar el 60% de la muestra es encontrar la posición donde se encuentra el decil. Con la ecuación J por N dividido 10, donde J es el número del decil, que en este caso es 6 porque representa el 60% de la muestra. Y N es el número de datos, como lo puedes ver en la tabla. Haciendo la sustitución obtenemos el valor de 27. Este valor lo vamos a localizar en la columna de la frecuencia acumulada absoluta y debe ser un valor superior a 27 pero más cercano. Así que seleccionamos el número 29. Y de esta fila tomaremos los valores que nos servirán para calcular el decil 6. El límite real inferior, 79.5. La frecuencia acumulada anterior al decil, 12. La frecuencia del decil, 29. Y el intervalo, 10. La ecuación para encontrar el decil es límite real inferior más J por N dividido 10 menos la frecuencia acumulada anterior al decil dividido la frecuencia del decil por el intervalo.
Vamos ahora a hacer la sustitución. Límite real inferior 79.5. J por n dividido 10 igual a 27. Frecuencia acumulada anterior al decil 12. Frecuencia del decil 29. Intervalo 10. Ahora vamos a empezar a simplificar. El primer paso es encontrar la diferencia entre 27 y 12. Y eso nos da como resultado 15. Ahora hacemos el producto de 15 por 10, 150. Ahora la división, 150 dividido 29, 5.17 aproximado a 2 decimales. Y la suma nos da como resultado 84.67. Volvemos a la tabla de distribución de frecuencias para verificar nuestro resultado. Y observamos que 84.67 se encuentra en los límites seleccionados que tienen un rango de 79.5 a 89.5. Así que estamos en lo correcto. Después de ver el video sobre cómo calcular los deciles, ¿te atreverías a calcular el decil 5 de la tabla en pantalla sobre la cantidad de azúcar que consume una persona diariamente? Veamos. Con la fórmula que ves en pantalla, te voy a guiar a calcular el decil 5 de la tabla de cantidad de azúcar en gramos que consume diariamente una persona. El primer paso es buscar la posición donde está ubicado el decil. Para esto nos servirá de herramienta la siguiente fórmula, K por N entre 10, en donde K es el orden del decil, N es el número total de datos y el 10 es porque estamos trabajando con los deciles. Si sustituimos en nuestra fórmula, K será igual a 5 y N será igual a 20, entre 10, donde esto nos dará un total de 100 entre 10 igual a 10. Este valor lo vamos a localizar en la columna de frecuencia absoluta acumulada y debe ser un valor superior a 10, pero el más cercano a este. De esta fila tomaremos los valores que nos ayudarán a calcular el decil 5, el cual será el valor 17, según los datos que tenemos en nuestra tabla. Si sustituimos estos datos en nuestra fórmula, tendremos lo siguiente. El límite inferior es igual a 87. K por N es igual a 10. La frecuencia absoluta acumulada anterior es igual a 9. La frecuencia absoluta es igual a 8 y el intervalo de clase es igual a 11. Podemos ver en pantalla la sustitución de los datos en la fórmula, en donde decimos que el decil 5 es igual a 87 más 10 menos 9 entre 8 por 11, igual a 87 más 1/8 por 11, igual a 87 más 1.38, que nos dará un total de 88.38. La respuesta es: el 50% de las personas consumen diariamente 88.38 gramos de azúcar. Hoy estuvimos trabajando con las medidas de posición no centrales. Expresamos que las mismas buscan distribuir una serie de datos en las mismas cantidades. Al igual, pudimos ver que para poder calcularlas deben ordenarse de menor a mayor. Además, estuvimos trabajando de manera específica con los deciles para datos agrupados y especificamos que son los 9 valores que dividen las variables de una distribución en 10 partes iguales.
Mis queridos estudiantes, recuerden que para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo. Es un inmenso placer para mí estar compartiendo con ustedes en otro día más de clase. Recuerden, por favor, lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento social, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Nos vemos en una próxima clase. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo y por favor no olvidar, un abrazo desde la distancia. Cuídense.